Señal Villeta Dulce presenta Huellas. Porque cada persona, lugar, cada historia deja una huella en el tiempo. Una noche le cortaron el corazón a la caña y desde entonces se escuchan lamentos por los... Queridos televidentes, bienvenidos a un programa más de Huellas. Quiero decirles que hoy me siento muy honrada y me siento muy feliz porque hoy estoy con un personaje de esos mágicos que uno encuentra así y que tienen tanto que enseñarnos y tanto que mostrarnos, que yo sé que ustedes se van a quedar así como encantados como estoy yo de todo lo que vamos a aprender del día de hoy, porque vamos a hacer un repaso por la historia, pero una historia en la que todos nos vamos a enamorar porque hace parte de nuestra esencia, de lo que fuimos y de lo que somos y lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Hoy estoy con Judith, es un personaje muy hermoso que vamos a conocer a través de esta media hora. Bienvenidos. Bueno, como les dije al comienzo del programa, hoy tengo a Judith, un personaje grandioso, investigadora, escritora. Bueno, a través del programa nos va a contar todo lo que hace y todo a lo que se dedica. Judith, bienvenida a este programa Huellas. Esneri, gracias a usted por la invitación. Algo más, quería felicitarla por este programa y me parece, el nombre que tiene de Huellas me parece muy bonito, porque de eso de huellas, toda la gente deja huellas y usted está recuperando las huellas bonitas que deja la gente. Entonces la felicito por ese programa. Bueno, pues muchas gracias, de verdad que sí, y sobre todo muchas gracias a todas las personas que siempre tienen una palabra bonita para este programa. Porque esa vocación de escritora, investigadora, contémosle un poquitico a los televidentes qué estudió y por qué ahora se ha dedicado a descubrir las huellas de nuestros antepasados como son los panches. Pues mire, la verdad es que, bueno, mi formación académica, yo soy socióloga de la Universidad Nacional. Donde quiera que yo llego, pues me motiva muchísimo conocer el pasado, porque la gente es de esta manera o de esta otra, y porque, aunque no soy historiadora, y todas esas cualidades que usted me asigna, pues ofenden mi modestia, porque no es para tanto, pero sí soy un poco inquieta en buscarle las raíces a todo. Acá en Villeta, pues llevo ya 10 años, y me llamó mucho la atención el modo de ser de la gente, su espiritualidad, la manera de siempre de acoger al que llega, y por supuesto tenía el tiempo suficiente para irme como más hondo a ver qué huella habían dejado los panches. Por eso es que me parece tan bonito el nombre de su programa, Huellas, porque es que esas huellas que dejó ese pueblo ahí están. El problema es que fue una historia mal contada, fue una historia que escribieron 150 años después los frailes que cuentan la historia de los panches, la toman de parte de los vencedores, de los soldados que estuvieron acá y que pues extinguieron un pueblo muy valioso. Y lo más grave es la forma como lo hicieron, ignorando, porque es que hay valores en el mundo campesino aquí en Colombia que tienen sus raíces en las culturas prehispánicas. Entonces, eso hay que recuperarlo, hay que averiguar qué pasó con todo esto, porque todavía hay gente que conserva ciertas tradiciones. Entonces, es como el interés. Lo otro que me parece a mí también inquietante es que, bueno, si yo vivo en Villeta, yo tengo que conocer mi historia, porque es que el mérito de nacer en Villeta no es el hecho de haber nacido acá.
sino de conocer su pasado, su historia, de conocer mucho su esencia, está muy bien dicho. Y también para amarlo, para amar a este pueblo, porque es que no solamente es el cuento de los panches, sino de alrededor de esas costumbres, ese respeto por la naturaleza, cuáles eran sus cultivos, cuál era ese mundo que aquí había el tigre mariposa, todo lo que hay en la parte amazónica, todo eso estaba acá, toda esta riqueza hídrica, porque eran pescadores, porque bajaban al Magdalena a pescar, porque cuidaban los ríos. Entonces, si yo soy de un sitio, pues lo más valioso es conocer dónde estoy parado, porque estoy acá. Uno se queda con esa imagen de que fueron antropófagos que colocaban las calaveras alrededor de sus bohíos, de los vencidos, y que las mujeres eran, mejor dicho, participaban activamente porque eran las que llevaban las lanzas con las puntas de veneno, etcétera, una cantidad de historias. Pero qué rico es que también conocer tantas cosas y también qué pasó cuando llegaron los españoles, que realmente tampoco hay muchas historias suaves que contar respecto a eso. ¿Cómo era Villeta antes de que llegaran los españoles? Los panches no solamente estaban acá en Villeta, estaban en todo el río Magdalena, en todas las orillas, hasta Tocaima, un poco casi hasta el Huila. Y cada grupo tenía un nombre. Aquí eran los Chapaima, los que estaban acá eran los Chapaima. Pues ellos eran orfebres, aquí no había minas de oro. No sé en este momento dónde conseguían el oro, porque ellos sembraban algodón, intercambiaban el algodón con los muiscas por panes de sal y mantas. Los muiscas eran tejedores. Estos panches, el maíz que es de acá, maíz, yuca, también tenían sus divinidades, ellos tenían sus creencias religiosas. La verdad, en este momento se está revalidando, y uno lo encuentra en todas las investigaciones, en las tesis que están haciendo en muchas universidades los estudiantes, se está revalidando completamente lo que usted acaba de comentar, de que eran antropófagos. Lo que pasa es que el rey de España, cuando se comprobaba que un pueblo era antropófago, la orden era hay que esclavizarlos. Entonces era muy fácil decir, y además imagine la distancia, 3 meses en barco para llegar acá. Exactamente. Entonces no es como ahora en internet que es tan fácil, ni hablar. Era muy fácil calumniar a un pueblo, además porque la gente que llegó acá, estos españoles que llegaron acá, enloquecidos por el oro, eso era lo que ellos querían. Entonces había que esclavizar a estos pueblos, había que acabarlos, y también influyó mucho un factor religioso, porque desafortunadamente se mezcló la religión con la conquista y utilizaron mal la religión para calumniarlos y decir que adoraban al diablo. Usted lo va a encontrar si usted se mete a investigar la historia de los panches. Entonces, la calumnia de que eran antropófagos. Ellos no eran antropófagos. Ahora, ¿sí eran belicosos? Claro que sí. Y sí es cierto que las calaveras de los enemigos las colocaban en estacas. Pues, hombre, es que son pueblos que cuando llegaron los españoles hace 500 años, estos pueblos ya tenían una tradición de muchísimos años. Hay discusión acerca de cuánto tiempo, cuántos miles de años antes. Si los muiscas estaban allí en la sabana 2500 años antes de que llegaran ellos, pero es que hubo también grupos anteriores a los muiscas y grupos anteriores a estos pueblos
porque cuando llegan los españoles, pues están los panches acá, están los chapaima. La verdad es que como decía al comienzo, es una historia que hay que volverla a construir para que la gente valore ese pasado, para que la gente sepa quién fue ese pueblo, de tal manera que no nos sintamos, porque es que lo que quiere el conquistador es que nos dé vergüenza de que seamos indios. Y entonces por eso denigraron de ellos, los destruyeron, los pisotearon. No, qué pena ser panche. Eso es un honor, eso es un orgullo, que tengamos esas raíces en esos pueblos. Además, y sí es cierto lo que usted decía, en las batallas las mujeres ellas llevaban los dardos y les iban entregando a los guerreros los dardos. Por ejemplo, el Bituima, estos caciques que había acá, estaba el Síquima, el Bituima. El Bituima le ganó una batalla a Hernán Pérez de Quesada. Eso es mucho hablar, cuando era gente que traía la caballería y la pólvora, porque es que si no tienen esas herramientas, pues no logran hacer el sometimiento que hicieron los españoles. Pues tenían la pólvora, tenían los caballos, y además a los muiscas los traían acá como soldados para pelearse contra los panches, porque toda la vida fueron enemigos en tiempos de guerra, pero había tiempos de paz donde ellos hacían comercio. Y también hay que contar que exactamente, que cuando hacían los intercambios, porque igual manera los muiscas se beneficiaban de la pesca que se llevaba, y todos los productos de tierra caliente se llevaban a la sabana, y eso eran épocas de paz para ellos, o sea, se respetaban en medio de todo. Entonces, antes de irnos a unas pausas, retomemos que tenemos primero que todo a empezar a sentirnos orgullosos de lo que somos, de nuestra esencia. Ya regresamos. Bueno, ya hemos hablado sobre la importancia del pueblo panche, sobre cómo también ellos cultivaban, cómo eran realmente, cultivaban, intercambiaban. Era un pueblo muy importante que nos tenemos que sentir orgullosos de ellos. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles y acaban con toda esta cultura? Sí, pues de verdad la debilidad como de todos estos pueblos aborígenes de toda la América está en que frente a estas naciones invasoras, colonizadoras, es la tecnología. Tienen la pólvora, mire, los que llegaron, por ejemplo, acá, este señor Olaya y el otro. Alonso de Olaya y Hernando de Alcocer. Exactamente. Quisiera olvidar esos nombres, pero bueno, no hay que olvidarlos, ahí están. Eran gente que ya habían tenido experiencias, eran soldados, o sea, ellos no eran personas improvisadas que llegaran acá a ver qué hacían, no, ellos ya tenían una formación militar, porque es que el problema que tenía la corona española era que no tenían plata para financiar ellos mismos esa conquista. Entonces se la entregaron a los militares. Entonces, como militares, se portaron como tal. Entonces eran hombres de armas, Jiménez de Quesada, todos los que llegaron acá. Este señor Olaya, creo que él llegó con el alemán, con el que llegó a Santander, Federman, Nicolás de Federman. Entonces, lo que hizo la conquista es decirles, bueno, ustedes miren a ver todos los pueblos que ustedes vayan, las ciudades que ustedes vayan fundando, el oro, la parte, los minerales preciosos, me dan una quinta parte a mí. Van para la corona. Y ustedes se quedan con el resto. Entonces ahí es donde aparece la rapiña, pero le insisto en que no era gente improvisada, y aunque estos tampoco
eran improvisados porque eran guerreros como los panches. De todas maneras, no tenían las armas. Es que hay que mirar las lanzas. Sí, claro, ellos tenían bodoqueras, tenían dardos envenenados, pero es que ante la pólvora... Y los caballos. Y los caballos, claro, y los caballos, entonces, ¿y qué tal los perros de Olaya, de Alonso de Olaya? Los perros, tenía 30 perros adiestrados, entonces llegaban a estas poblaciones y no habían, encontraban hombres, niños y ancianos. Estos perros degollaban a la gente, arrancaban los genitales, destrozaban a la gente. No sé qué haría este señor con esos perros, la verdad es que le fue... Entonces, claro, la fortaleza, ahí no hay fortaleza, ante la fuerza no hay valor, no hay valor. Pero lo que tal vez es más fácil ahora uno, digamos, analizar y pensar cómo puede haber sido esta realidad, porque a uno le queda un dolor, porque me parece que tanta miseria de parte de los invasores se pudo haber evitado. Hoy en día eso no sería posible hacerlo. Además, cuando en Europa se enteraron de las atrocidades que estaban cometiendo los españoles acá, ellos decían, no, es que son los protestantes, esos son los que nos están desacreditando. Además, imponer una religión, una fe que se pudo haber hecho de otra manera más amorosa como está en el Evangelio, no. El diablo, Satanás y todas esas ideas, sí, es fácil ahora uno mirar así hacia atrás, pero sí queda un dolor. Exactamente. Tenemos que reconocer primero que todo que nuestros antepasados aborígenes todos eran politeístas, o sea que adoraban a varios dioses. ¿Cuáles dioses? La tierra, el sol, la luna, y le daban la importancia que debemos nosotros hacer. Y lo que cuenta aquí nuestra amiga, cómo avasallaron, cómo destruyeron una cultura, hombres, mujeres y niños. Qué rico que de pronto nosotros fuera de hacer un homenaje al descubrimiento y a la fundación de Villeta, le hiciéramos un homenaje a estos hombres que durante años vivieron, cultivaron, amaron y cuidaron este territorio que era perteneciente a los panches. Ya regresamos. Aquí Villeta es un puesto militar, de control. Así nace Villeta. Y la idea es esa de todos los pueblos que se fundaban, siempre tenían el nombre de Villa. Villa, de ahí viene la palabra villano, de Villa. Así como Cortés, el apellido viene de la corte, el cortesano. Entonces acá la idea era algo menos que una villa, una villeta. Algo menos que una villa, era algo como muy de paso. Que claro, al ser un puesto clave, obligatorio de subida y bajada, pues se va creciendo. Y hay algo que también queda oculto, y es que este señor Olaya, pues se le atribuye el camino, pero eso se hizo con la sangre de los muiscas y de los panches. Ahí dejaron muchísimos, centenares, dejaron sus vidas, sobre todo lo que va de Villeta a Guaduas. Son los caminos reales que uno conoce. Los caminos reales, exactamente. Exactamente. Y que aquí tenemos un trayecto muy bonito, muy descuidado y que no le damos la importancia que merece. Sí, y es que mire usted, debajo del pavimento de las carreteras están las piedras que los indios dejaron. Y es que ese es algo que se les ha
encomiado a los españoles, no, todos los caminos. Eso es falso. Los indios tenían esos caminos reales de piedra que a veces los vemos en fotografías cuando se analiza la historia de algunos poblados y de algunos pueblos. Vemos algunos caminos que están cuidando porque son parte de la historia, son la huella. Entonces acá la parte más difícil fue la de Villeta a Guaduas, a Honda. El de Santa Fe a Villeta ya estaba abierto. Claro, eran trochas, pero ya estaba abierto. Porque era donde subían ellos a hacer el intercambio. Exactamente, porque ese era el comercio, porque además un pueblo vivía del otro. Y hay algo bien bonito, y es que cuando había guerra se anunciaban. Mire, nosotros los vamos a atacar dentro de un mes, se mandaba un emisario. Así manejaban las relaciones estos pueblos. Parece mentira, ¿no? Pero lo más interesante es ver cómo hay un empeño, sobre todo de la gente joven, que investiga, y de la arqueología, porque son los arqueólogos los que, escarbando, encontrando los tiestos, la cerámica, el oro, reconstruyen una historia auténtica y verdadera, que no contaron los frailes. No la contaron porque no les convenía contarla. Porque recordemos que ellos también eran españoles y ellos lo único que creían que ellos estaban aquí para evangelizar. Exactamente, para evangelizar, y así se formaron los pueblos, a los indios tenerlos cerca para adoctrinarlos. Entonces, hay un movimiento que vale la pena. Ojalá todas estas juventudes pudieran conocer y les gustara, porque son nuestros orígenes, donde yo encuentro que en el Museo del Oro están los trabajos de orfebrería de los Panches. Entonces, ¿por qué no llevar a los niños de los colegios por grupos al Museo del Oro? Eso es un santuario. Es que para hacer un trabajo de orfebrería hay unas manos delicadas, hay una mente lúcida, hay una predisposición, hay un concepto del universo y del mundo, y yo lo plasmo en una joya. Y como para ellos el oro no era la moneda, lo llevaban en los pies, las mujeres lo llevaban como adorno. Entonces es esa parte espiritual de un pueblo que hay que recuperarla y rescatarla, y que pues no importa, a pesar de tanto sufrimiento, hoy en día hay gente que lleva el apellido Panche con orgullo, porque el apellido Panche existe, no sé si sí. Yo no sabía, yo lo descubrí acá mirando y investigando, que existe el apellido Panche, y que la gente que lo lleva con orgullo, porque es una reivindicación de un pasado que dejó huella. Lo que puedo decir en este momento es que tenemos que hacer otro programa, porque hay tantas cosas que aprender. Pero antes de terminar que todavía nos falta muchísimo que hablar de los Panches y de toda esta cultura que vivió durante miles de años antes de que llegara el pueblo español a invadirlo y a cambiar muchas cosas. ¿Qué homenaje le pudiéramos hacer, por ejemplo, ahorita antes de comenzar a grabar? Eso, que el río, este río que yo me imagino, mi abuelita me contaba que cuando ella estaba pequeñita se podía ir a pescar. Entonces yo en este momento uno se puede imaginar cómo sería esa época donde nuestros indígenas iban a pescar. Y que qué triste después de muchos años decir que es el río Villeta. ¿Qué podíamos nosotros cambiar para darle de pronto ese valor y sobre todo ese homenaje a una cultura que estuvo en esta tierra? Sí, que si, digamos que si todas estas generaciones que están creciendo, que uno sale acá a las 12 del día y se maravilla de todos esos niños que salen de ahí del Alonso, de la parte de acá, no del Alonso de arriba. Dice uno, aquí hay un futuro, que todas estas generaciones conozcan esa historia de este pueblo,
Si ellos llegaran a sentir esto como un valor, ellos podrían hacer muchas transformaciones, porque es que no es algo que un gobernante, que un alcalde de manera mágica llegue y cambie, no. Hay que preparar, hay que digamos, como infundir valores a través de un conocimiento, a través de una historia, a través de saber cómo fueron los sueños de estos hombres que vivieron acá, que poblaron esta tierra. ¿Cómo fueron esos sueños? ¿Cómo era esto? Para que estas generaciones futuras valoren un río, así como ellos valoraron toda la parte natural, los ríos, la fauna. Mire usted, por ejemplo, la avifauna que hay aquí en Villeta. Mire este concierto de aves a cualquier hora. Las mirlas, toda la avifauna que hay acá, esto es bellísimo. Y es nuestro, porque está acá. Y seguramente fue muchísimo más rica en la época en que vivieron los panches, porque se acaba, porque vamos a permitir que eso se acabe. Pero, como le digo, eso tiene que ser cuando todo un pueblo tome una conciencia de un pasado. Exactamente. Entonces, qué rico que fuera, primero que todo, el mensaje, que nos sintamos orgullosos de nuestros antepasados panches. Primero que todo, que no fueron los guerreros así malos que los quieren hacer ver, no, fueron hombres que dieron su vida, que lo único que hicieron ellos fue luchar hasta dar su última gota de sangre por este territorio maravilloso que hoy conocemos como Villeta, que para vencerlo tuvieron que unirse. Los españoles se unieron con los muiscas prometiéndole muchas cosas para vencerlos, así que nosotros somos de sangre fuerte y valerosa, y qué rico que algún día, así como dice nuestra amiga, que nos unamos todos y que algún día este río que pasa por la mitad de nuestros previos no se llame Villeta. ¿Qué tal que se llame Río Panche, por ejemplo? Exacto, el río Chapaima. O el río Chapaima. Y que cuando se hagan inmensas conmemoraciones de nuestro antepasado, se haga honores a lo que fuimos, porque es nuestra esencia, y además para que tengamos sentido de pertenencia. ¿Qué le podemos decir a todos los villetanos que nos están viendo en este momento? Pues decirles que aquí vivió un pueblo guerrero que prefirió morir antes que entregar su dignidad, y que ese es como el mensaje que el pueblo panche nos dejó, porque eso fue lo que ellos hicieron, prefirieron morir, arrodillarse, y los pocos que lograron sobrevivir, pues es como el legado que nos queda. Exactamente, y que en cada uno de nosotros hay un poquitico de panches, entonces que nos sintamos orgullosos de lo que fuimos, y recordemos, un pueblo sin historia no es nada. Nos vemos la próxima semana. Agradecerle a Willy Dueñas, a nuestra amiga, muchas gracias, a todos ustedes, que por favor empecemos a amar lo que somos. Nos vemos la próxima semana en Más Huellas.